Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa. Me acompañan la doctora Sandra Tirado, que es secretaria de Acceso a la Salud, el doctor Juan Manuel Castelli, que es subsecretario de Estrategias Sanitarias. Venimos de una reunión virtual, ya fueron más de 50 las reuniones que hemos tenido con el Consejo Federal de Salud, donde, como siempre, analizamos la situación epidemiológica y el avance de la vacunación y consensuamos los pasos a seguir con una mirada federal en función de la evidencia científica, de la experiencia de otros países que están transitando una situación unas semanas adelantados y, por supuesto, también las particularidades de nuestro país y de cada una de las jurisdicciones. En ese sentido, es importante hacer un poco de historia, mirar un poco para atrás. Hoy, 29 de diciembre, hace un año, iniciábamos la campaña de vacunación, la más importante de nuestra historia. Ahora, 365 días después de ese momento, hemos avanzado muchísimo en relación a la vacunación. Hemos recibido más de 101 millones de dosis de vacuna. Hemos aplicado en el país 75.644.660 dosis. El 83% de la población tiene iniciado su esquema. El 70% de la población ha completado su esquema de vacunación. Cuando vemos los mayores de 18 años, 93.6% inició el esquema y 83.4% lo completó. En adolescentes entre 12 y 17 años estamos superando el 81% con una dosis y el 61% con 2 dosis de vacuna. Los niños y las niñas entre 3 y 11 años que empezaron semanas más tarde, 63% con una dosis, casi 40% con 2 dosis. Realmente la población que tiene más riesgo de tener internaciones y fallecer, que son las personas mayores de 50 años, casi 95% inició su esquema y casi 91% lo ha completado. Es importante poner en valor el esfuerzo enorme que se ha hecho desde el país para conseguir vacunas y desde cada jurisdicción para poder recibirlas y aplicarlas, la inmensa confianza de la población en las vacunas que hace que tengamos estas coberturas de vacunación y también poner en visibilidad cuáles fueron los pasos y las planificaciones que hemos tenido como país. Ustedes recordarán que desde agosto de este año, en el marco normativo, en el nuevo DNU, se cambió la métrica de números de casos a internaciones por COVID en terapia intensiva, el índice, esa razón de internaciones y la tensión del sistema de salud, entendiendo también que el sistema de salud está prestando cuidado a otras patologías retenidas en la pandemia en el año previo en el mundo. Ese cambio de métrica fue justificado y se explicó que es que las vacunas no interrumpen la transmisión viral, no hacen que no haya casos, pero sí disminuyen las hospitalizaciones y muertes. Entonces, desde nuestro país lo que estábamos trabajando es en generar medidas de cuidado para poder darnos tiempo para avanzar con la vacunación. Eso fue lo que se hizo para retrasar el ingreso de la variante Delta y su circulación predominante, y eso fue lo que hizo que pudiéramos avanzar con la vacunación como hemos avanzado en este momento. Si ustedes ven los gráficos y las curvas de otras regiones del mundo, la mayoría de las regiones están transitando su cuarta ola y nuestra región, Sudamérica y Argentina dentro de Sudamérica, está empezando su tercera ola. O sea que retrasamos tanto la llegada de Delta y el número de casos y hemos trabajado también con la vacunación que hemos evitado una ola. Podemos decir que Argentina evitó una ola entrando en este momento en la tercera ola. Eso es un logro de todo el país y muestra que las medidas que tomamos en junio para retrasar Delta fueron oportunas, eficientes y tuvieron éxito, y haber avanzado como avanzamos con la campaña de vacunación nos permite en este momento tener una situación totalmente diferente. Sabíamos que iban a aumentar los casos. Lo que se suma a esta situación es que también era una posibilidad la emergencia de una nueva variante
hace poquitas semanas, cambió la dinámica de transmisión, no solo en Argentina, sino en el mundo también. La variante Omicron tiene una transmisibilidad muchísimo más alta y una letalidad menor. Y con la cantidad de personas que tenemos vacunadas, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un aumento exponencial del número de casos, una situación, sobre todo en algunas jurisdicciones, con la circulación de la variante Omicron y seguramente con la circulación todavía no detectada a través de la secuenciación genómica en otras jurisdicciones de esta misma variante, pero al momento no tenemos una traducción de ese aumento del número de casos en un aumento de internaciones en terapia intensiva y de la mortalidad. Así que desde ese punto de vista, una vez más, lo que estamos trabajando y lo que venimos trabajando en función de la evidencia científica, de lo que está pasando en otros países y de nuestra situación particular, es que las vacunas ya están salvando vidas, las vacunas están mostrando el rol que tienen, independientemente que tengamos un número importante del número de casos. Y en relación al Consejo Federal de Salud, donde avanzamos y discutimos todo este camino que nos lleva hasta este momento, con realmente una gran valoración del rol de ese Consejo Federal de Salud en los consensos y en el mensaje que ha sido fundamental para transmitir a la comunidad, a la población y por supuesto, a través de los medios de comunicación, avanzar en forma muy oportuna y muy ágil en las recomendaciones que van a ser dinámicas y que se van a monitorear permanentemente. Por eso, en función del avance de la vacunación, en función de la evidencia que hay en relación a la disminución de la infección y a la disminución de la transmisión de la infección en las personas vacunadas, el consenso siempre general desde Nación y con la implementación particular en cada una de las jurisdicciones, sobre todo porque en este momento también se habló en el COFESA, tanto el avance de la campaña de vacunación como las estrategias para acelerarla y la situación epidemiológica es muy diferente en todas las jurisdicciones, así que este es un paraguas global y las jurisdicciones, por supuesto, lo van a ir adaptando. La recomendación del consenso de cambiar los aislamientos en relación a los contactos estrechos y a los casos confirmados, dividiendo a grandes rasgos si las personas tienen su esquema completo de vacunación o si no están vacunados o están incompletamente vacunados, porque eso cambia muchísimo la situación. Entonces, contacto estrecho, asintomático, con esquema de vacunación completo, eso significa menos de 5 meses de haber recibido su esquema primario completo o aplicado la dosis de refuerzo, el aislamiento es por 5 días y los 5 días restantes maximizar, por supuesto, los cuidados, minimizar los contactos de riesgo. Y el contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto debe realizar los 10 días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora o 7 días y una PCR. Mientras que los casos confirmados con esquema de vacunación completa, el aislamiento es por 7 días y los 3 días hasta completar los 10 días el cuidado muy particular, y los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto de vacunación, el aislamiento por 10 días. ¿Sí? Me piden que lo repita. Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo, 5 días de aislamiento, 5 días de muchos cuidados. Contacto estrecho asintomático sin vacunación, como está hasta ahora, son 10 días o 7 días con PCR. Y los casos confirmados con esquema completo de vacunación, 7 días, y quienes no tienen el esquema completo de vacunación son los 10 días. Las recomendaciones son avanzar muy fuerte con la vacunación. Hemos visto que ha aumentado la demanda de primeras dosis de personas que están iniciando su esquema de vacunación, que no lo habían iniciado
porque tenían alguna duda, porque no percibían el riesgo o porque no tenían algún estímulo para hacerlo. Estamos viendo eso, estamos acortando la brecha entre la primera y la segunda dosis, estamos completando esquemas rápidamente y estamos trabajando muy fuerte para poder dar los refuerzos al menos al 5º mes de recibido el esquema completo. Eso es muy importante para ofrecer la mayor protección. Esto no va a hacer que no haya casos, lo que va a suceder es que vamos a brindar la máxima protección para que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes. Y para los próximos días, para las fiestas, saber que es un momento muy particular, con un aumento del número de casos que genera cierta angustia, cierta incertidumbre. Por eso el contarles cómo venimos trabajando con los objetivos y cómo lo venimos planificando en todo el país, y es un poco que se está cumpliendo lo que venimos trabajando con este agregado de esta nueva variante de mayor transmisibilidad que genera este aumento tan grande del número de casos. Tenemos que seguir trabajando para tratar de tener la menor cantidad de casos posibles. Sabemos cuáles son las medidas y son el aire libre, la ventilación cruzada, el tapaboca, la distancia entre las personas, tratar de encontrarnos con la menor cantidad de personas posibles. Si por supuesto alguien tiene síntomas, aunque sean leves, aunque estemos vacunados, evitemos el contacto. Estamos ante una situación diferente, no es lo mismo que Delta, no tenemos que hacer lo mismo que con Delta. Por eso, para terminar, cuidarnos, decirles que allá en agosto, donde cambiamos la métrica y esos indicadores, también se definió cuáles serían las medidas que están vigentes para que las jurisdicciones las puedan tomar. La provincia de Córdoba ya las ha tomado, que es en un periodo muy específico de tiempo, no más de 9 días, disminuir la circulación de personas para disminuir el crecimiento exponencial de los casos. Estamos en una situación diferente a la de las olas anteriores, tenemos que transmitir información, transmitir tranquilidad, transmitir recomendaciones concretas que son vacunarnos, cuidarnos y si tenemos algún síntoma evitar el contacto con otras personas. Si asistimos a alguna reunión o algún evento masivo que esté permitido en las jurisdicciones, el barbijo, el tapabocas es muy relevante y sostener estas medidas de cuidados. Argentina tiene vacunas suficientes para poder brindarle su dosis a las personas que quieran iniciar el esquema, que deben completarlo, y todos los refuerzos y, por supuesto, para todos los menores de 18 años también. Han llegado a Argentina 1.102.335 millones de dosis. 101.200.335. Se han distribuido más de 87 millones de dosis, hemos donado casi 4 millones de dosis, tenemos en stock 9.8 millones de dosis que están a disposición de las provincias en función del avance de la vacunación y tenemos por recibir para lo que queda de este año, que es muy poquito, pero para todo el año que viene, casi 38 millones de dosis, así que tenemos vacunas para poder avanzar con esto, tenemos la información para cuidarnos y está sucediendo por lo que tanto trabajamos, ¿no es cierto? Está sucediendo que están aumentando los casos y que eso nos está traduciendo en hospitalizaciones y muertes. Si en este momento podemos fortalecer el trabajo nación, provincia, municipios, el rol de la comunidad va a ser muy relevante como siempre y un poquito más también en esos cuidados individuales que tienen impacto colectivo y que los medios nos ayuden a comunicar esta situación que es dinámica, que también acordamos con los ministros de salud de las jurisdicciones y las ministras reuniones muy periódicas como venimos haciendo hasta ahora para revisarlas, ver lo que está pasando en el mundo, ver lo que pasa en nuestro país y seguir tomando las decisiones. Muchas gracias. Ministra, buen día. Jean Libares, de Multivisión Federal. Ministra, en las últimas semanas, usted lo habrá percibido, se vio en casi todo el país un aumento de gente que va a testearse en diferentes puntos del país, en centros de testeo. Se vio una suerte de abarrotamiento y se puso este último tiempo en la tela de la sociedad el autotest. Primero consultarle si esto se trató hoy en el COFESA y dentro de esa pregunta si la Argentina está capacitada hoy para implementar un autotest como hacen en algunos países del mundo que lo entregan de manera gratuita o como está pasando hoy que se puede adquirir en cualquier farmacia y si eso se trató en el día de hoy y si la Argentina está preparada para que nosotros como ciudadanos manipulemos en nuestras casas un testeo. Gracias.
Bueno, yo creo que la Argentina está capacitada para hacer lo que se proponga. Realmente lo hemos demostrado con esta campaña de vacunación. Sudamérica es la región del mundo que tiene más avance en las coberturas de vacunación a pesar del acceso inequitativo a las vacunas de nuestra región, y eso es lo que hace que nuestra región literalmente haya evitado una ola. Estamos entrando todos los países de Sudamérica en la tercera ola y de vuelta, si pueden ver las curvas de, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, ya están transitando la cuarta ola. Así que lo que estamos trabajando con las jurisdicciones hace semanas, ya es el 5º Consejo Federal de Salud que se trata el tema del autotest, es por supuesto el consenso de uso, por supuesto el rol de la ANMAT en la evaluación de toda la documentación que van presentando los diferentes laboratorios, que hasta ahora son 3 laboratorios los que han presentado, iniciado el proceso en nuestra entidad regulatoria para que una vez que esté completo eso se puedan autorizar y luego cada una de las jurisdicciones definir el rol que pueda tener el autotest, que puede ser desde lo individual, el autocuidado en el marco de la sociedad, de la comunidad, el rol que pueda tener para las jurisdicciones, para la gestión de los casos, para la gestión de levantar los aislamientos o los controles de los contactos estrechos, y también para el sector privado en relación a lo que significa la prevención de brotes y la estrategia que puede hacer que se sostengan lo más posible las actividades económicas. La preocupación en el mundo ahora, en los lugares con coberturas de vacunación como las nuestras, con variante Omicron, que es más transmisible y menos letal, no es tanto el sistema de salud como fue antes, sino que haya un impacto económico por los aislamientos. Entonces, el rol que puede tener tanto el autotest como los test de antígeno también es tanto en el área educativa como en el sector privado, como en turismo, poder generar los autodiagnósticos para, si alguien es positivo, evitar que vaya, aunque sea sintomático, a un lugar de trabajo y que genere un brote, que genere aislamientos. Así que eso es lo que se está trabajando. ANMAT está evaluando las 3 presentaciones. Estamos seguramente en la etapa final del trabajo con las jurisdicciones para ver el rol que van a definir las jurisdicciones, pero sin lugar a dudas, Argentina está capacitada para utilizarlo. Buen día, ministra. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quiero hacerle 2 consultas. Una, para tener alguna precisión desde el punto de vista técnico, de repente para que la gente también lo sepa, si la circulación de la variante Omicron solamente responde a lo que está sucediendo, por ejemplo, en los 3 distritos que más casos han tenido de aumento, me refiero a Córdoba, la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, o si responde a la realidad de todo el país y ya se puede confirmar en ese sentido. Y por otro lado, quiero preguntarle su opinión respecto de lo que ha planteado la ministra de Salud y el gobernador de la provincia de Catamarca respecto a que tenga que ser pago el tratamiento de aquellas personas que tengan COVID y que no hayan sido vacunados. ¿Usted cómo lo ve? Y si esto efectivamente es algo que se puede ampliar a otras provincias, más allá de que sea potestad de cada uno de los distritos. Gracias. Gracias. Bueno, eso es potestad de cada provincia. Nosotros, vos lo dijiste, la gestión de la salud es provincial. Desde los hospitales nacionales no estamos pensando tomar esa medida. Me parece que es una medida que puede estimular también la vacunación en quienes están dudando y entiendo que en última instancia no se le va a negar atención a las personas, sí seguramente que puedan tener el costo de la atención por no haber utilizado todas las herramientas de prevención. No es algo que estemos pensando nosotros desde el nivel nacional y no es algo que se haya tratado en el Consejo Federal de Salud, que tengamos conocimiento que vayan a utilizar otras jurisdicciones. En relación a la circulación de la variante Omicron, nosotros tenemos 2 miradas, ¿no es cierto? Dos posibilidades. Secuenciar, eso tarda un tiempo y siempre es, digamos, más tardío que la situación epidemiológica, y la otra es ver la curva, digamos, de transmisión. Las provincias que han tenido un aumento exponencial, seguramente, aunque todavía no se hayan detectado, están teniendo una circulación en ascenso de la variante Omicron, y lo que estamos viendo hasta ahora es que el desplazar a las otras variantes ha sido muy rápido, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, así que veremos lo que sucede en nuestra región, pero claramente
No va a ser homogéneo, no podemos decir que en todo el país está circulando Omicron, pero seguramente las provincias que tengan un aumento exponencial, que están experimentando un aumento exponencial, sea a expensas de esta variante, y también hay en estudio algunos casos que con sospecha de Omicron sin nexo en otras provincias que todavía no dispararon el número de casos. Lo más importante de vuelta es intentar cambiar el foco del número de casos, y se entiende que es complejo y que es difícil en este aumento tan grande y exponencial, pero no perder de vista que seguimos con hospitalizaciones en terapia intensiva estables y que seguimos con la cantidad de fallecidos estable. Volviendo a decir, que es lo que decimos siempre, que ante un aumento muy importante en el número de casos, aunque el porcentaje de complicaciones sea bajo, el número absoluto va a ir aumentando, por eso es tan importante también maximizar los cuidados. ¿Qué tal? Buenos días, ministra Bisotti, Fabián Waldman de FM La Patriada. En primer lugar, consultarle acerca del transporte público, las cuestiones relativas a donde hay mucha gente, si puede llegar a producirse nuevamente la obligatoriedad en el uso del barbijo, o está librado a cada una de las jurisdicciones, y también una evaluación en cuanto a lo que desde algunos sectores de la oposición hicieron a lo largo del año, refiriéndose a la campaña de vacunación y objetándola a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros en la normativa nacional vigente, la única instancia donde no es obligatorio el barbijo es cuando una persona circula al aire libre, sola y sin personas alrededor. Nuestra recomendación siempre fue el rol del barbijo. Hay países de Europa que lo han, levantado la prohibición y ahora la han vuelto a poner. Cada vez es más claro el aporte que hace, que no es, absoluto ni es lo único, pero es un aporte a la disminución de la transmisión, sobre todo en esta instancia con una transmisión todavía más alta. El barbijo en lugares cerrados en toda instancia, el transporte público sin dudas, en todos los lugares cerrados e incluso al aire libre con personas alrededor. Por supuesto, pedir especialmente en los eventos masivos, tener ese cuidado también, y de vuelta, si alguien tiene síntomas, por más leve que sea, por más que estemos vacunados, evitar todas esas situaciones que generan un riesgo. En relación a la campaña de vacunación, la que habló es la sociedad, la que confió en la vacuna es la sociedad, la que tiene 83% de cobertura con una dosis es la sociedad y 70% con 2 dosis, adolescentes más de 80% iniciaron el esquema, niños y niñas de entre 3 y 11 años en muy poquito tiempo 60% iniciaron el esquema, así que me parece que podría haber sido menos traumático, se podría haber generado menos angustia, con dudas en la población, pero en eso también el trabajo de las jurisdicciones, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de los expertos y la confianza que tiene la población de Argentina y de Sudamérica en las vacunas, hablaron también en relación a la campaña. Buenos días, ministra. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle por lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la enorme cantidad de gente que llega a las unidades febriles de urgencia con síntomas a hacerse test, y en este sentido, si ustedes analizarán o descartan la posibilidad de cambiar el diagnóstico de positivo de laboratorio a médico, el hecho de que una persona que sea un contacto estrecho y que tenga un síntoma ya sea considerada una persona con COVID, si esto se está analizando. Y también con respecto a lo que usted dice sobre el autotest y la posibilidad de que se implemente en Argentina, en caso de que se implemente, ¿cómo se carga ese dato? Bien, la posibilidad de confirmación por clínica o por nexo se llama, está vigente desde septiembre 2020, siempre estuvo vigente y antes que existiera el coronavirus es una modalidad de vigilancia y de notificación de otras enfermedades. Cuando aumenta el número de casos, pierde sentido desde el punto de vista sanitario, de salud pública, de vigilancia epidemiológica, el testeo al 100% de las personas. Una persona en un escenario epidemiológico de altísima circulación, un contacto estrecho de una persona confirmada con síntomas se puede confirmar por clínica. Esa situación
te vuelvo a repetir, existía antes de la pandemia, está vigente desde septiembre de 2020, las jurisdicciones la pueden utilizar. Eso de ninguna manera quiere decir que no se vaya a generar, no vaya a haber testeos, pero el testeo tiene un rol de confirmación en internación, de confirmación en grupos de riesgo, de levantar el aislamiento de alguna duda, y cada jurisdicción va a ir definiendo cuál es su política de testeo en función de la posibilidad de expansión y de la cantidad de casos y la situación epidemiológica. En relación al autotest, justamente lo que estamos trabajando en reuniones en este momento con ANMAT, con los laboratorios que han presentado los productos y con epidemiología y con las cámaras farmacéuticas de las farmacias que van a vender el test, es la forma de notificación desde el punto de vista de la trazabilidad y de tener los casos confirmados y, por supuesto, también todos los casos negativos cargados como negativos, porque eso incrementa y mucho el testeo y también tiene un rol importante en el porcentaje de positividad. Así que yo creo que en los próximos días, en función de toda esta información y en el consenso con el COFESA, como hacemos cada una de las medidas que tomamos y con la particularidad de que cada jurisdicción va a definir cómo lo implementa, vamos a poder tener más novedades en relación a eso. Ministra, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Quería preguntar por la vacunación y también por el mensaje sanitario. Sobre el tema vacunación, más allá de esa relajación posible de la población o de los adultos jóvenes en particular que se ha evidenciado, ¿hay autocrítica de la Nación o de las provincias acerca de cómo se implementó el plan de vacunación? Algunas provincias vacunaron más, otros menos, pero, por ejemplo, ¿no ha sido un error a lo largo de esta pandemia que las provincias, algunas provincias no dispongan que los municipios utilicen algunos establecimientos comunales preparados para vacunar, o que, por ejemplo, como en otros lados, las farmacias, el sector privado pueda vacunar e intensificar la vacunación de algún modo? Esa es una pregunta. Y por otro lado, más que nada la consulta es porque hay cerca de 20 millones de vacunas sin aplicar. Más que nada ese es el contexto que le doy. Y por otro lado, usted dijo que la ola se veía venir, pero el presidente dijo hace 20 días que la pandemia había terminado, incluso había un eslogan oficial que hablaba de que es momento de reencontrarse. Se subestimó, hubo mala información. A ver, parece difícil ver que en 20 días cambie radicalmente la situación, o no se predijo. Le quería consultar eso. Gracias. Mira, cuando uno piensa en la autocrítica, la verdad es que lo primero que piensa es en el esfuerzo que se hizo y el trabajo que se hizo y el contexto global. Siempre es muy fácil opinar o criticar desde un lugar donde me parece que no se puede ver la complejidad que tiene desde lo global conseguir las vacunas y con diferentes plataformas, diferentes temperaturas, diferentes esquemas de vacunación, distribuirlas y aplicarlas. Así que desde ese punto de vista, obviamente siempre hay cosas para mejorar, pero me parece que el balance es extremadamente positivo y cuando uno ve los números del mundo, muestran que Argentina está en una posición realmente que nos tienen que poner orgullosos, no buscar siempre la parte negativa. En relación a las farmacias y a los privados lo explicamos siempre, la verdad que lo explicamos muchas veces también, me parece que eso también quedó claro. Al principio no se accedía a las vacunas en el mundo y la importancia de poder aplicar las vacunas en forma organizada y en forma de cada uno de los planes de vacunación de las provincias ha sido claro y en este momento se ha descentralizado y mucho. Hay provincias que han distribuido a los vacunatorios, hay provincias que han articulado con el sector de la seguridad social y del sector privado y las farmacias están trabajando fuertemente en tener un rol importante ahora en expandir el testeo, el diagnóstico y el acceso al diagnóstico para seguir trabajando con la notificación y la gestión de los casos.
En relación a la pandemia y a lo que se viene diciendo, en el mundo se reencontró la gente. La verdad es que las vacunas son para que nos reencontremos y gracias a las vacunas nos estamos reencontrando. Ahora emergió hace 20, 30, 40 días una variante nueva que cambió la situación. Eso también lo explicamos muchas veces y me parece que también estaba claro, pero si hay que explicarlo de vuelta lo explicamos. Emergió una variante nueva, emergió una variante que es totalmente distinta a los anteriores. Entonces, el mundo vacunó para reencontrarse y para retomar las actividades económicas, sociales, recreativas, el turismo. Emerge esta nueva variante que nos hace trabajar fuertemente en una estrategia para mitigar la transmisión, pero que no se está traduciendo, inclusive en Sudáfrica, en un lugar con pocas coberturas de vacunación, con hospitalizaciones y muertes. Así que el mensaje tiene que ser positivo, tiene que ser con alguna recomendación y tiene que ser en función de los logros. Hemos alcanzado unas coberturas de vacunación importantes, nos permiten encontrarnos, nos permiten sostener muchísimas actividades, hay medidas que tenemos que tomar para minimizar la transmisión y el mundo también fue sorprendido por la variante Omicron por estas particularidades y está respondiendo a esa situación. Nos encuentra con un camino recorrido de experiencia, nos encuentra con un camino recorrido de trabajo con los municipios y con las provincias y nos encuentra de esta manera para seguir adelante. Así que ese es un poco el mensaje para ser un poco más positivos que vos. Pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Eduardo Menegazzi de Infobae. Le quería hacer dos pequeñas consultas. La primera es referida a usted, dijo que en el COFESA se trató la disminución para aplicar la dosis de refuerzo, ¿sí? ¿Se escucha mal? No, usted dijo que en el COFESA aprobaron que al quinto mes se puede aprobar la dosis de refuerzo. Si hay posibilidad de que ese plazo se reduzca aún más. Y después, ¿qué medidas se van a adoptar ahora que vienen las vacaciones y se prevé que en los grandes centros de veraneo va a haber mucha circulación de gente? Porque ya se está viendo, por ejemplo, en Mar del Plata, en Pinamar y en otros lugares de veraneo, en Bariloche, que se suspendieron o se postergaron algunos viajes de egresados. ¿Qué medidas va a adoptar el gobierno para evitar la circulación? El tema de la dosis de refuerzo es muy importante diferenciar dos o tres cosas. La primera es que nuestra situación epidemiológica es diferente a la del hemisferio norte y el avance de la vacunación también son diferentes. Nosotros hemos disminuido a 5 meses el refuerzo desde el esquema completo y a 4 meses en mayores de 60 años y personal de salud, que son quienes tienen más riesgo de exposición o más riesgo de internación. Pero el mensaje más grande es que adelantar el refuerzo no va a hacer que bajen los casos porque las vacunas no interrumpen la circulación viral y cuando se dispara la transmisión lo que buscamos es disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, siempre cuando uno genera una recomendación es para ver, para tener un objetivo. Entonces, eso me parece, en relación a tu pregunta, es muy importante porque uno, si adelantara el refuerzo, se preguntaría para qué, y no es para bajar los casos, sino para disminuir las muertes. Y como nosotros extendimos el intervalo entre la primera y la segunda dosis, extendimos la protección de las vacunas. Y nosotros tenemos que mirar también cuándo es el mejor momento para dar el refuerzo, para tener protección desde el refuerzo para adelante, pensando que en marzo viene el invierno. Entonces, la pregunta es si adelantando el refuerzo nos va a generar algún beneficio o nos va a generar por ahí un dolor de cabeza en marzo o abril con el invierno. Ahora nosotros tenemos un número de personas que tiene que iniciar su esquema de vacunación, un número de personas que lo tiene que completar y un número de personas que está en condiciones de recibir el refuerzo, que tiene que acercarse a darse el refuerzo. Eso es lo más importante para poder estar lo mejor preparados para marzo del año que viene en relación a el aumento del frío, digamos, la baja de temperaturas, con una dinámica de transmisión que favorece que se transmita el virus y, por supuesto, seguir avanzando en vacunación de adolescentes y niños y niñas, porque eso va a ser muy importante en relación a la escolaridad. Eso también lo vimos en el hemisferio norte, en algunos países que no habían vacunado niños. El punto de partida del disparo de casos fue justamente
los menores de 18 años y la transmisión intrafamiliar. Así que eso es, me parece un mensaje muy, muy relevante. Tenemos que darle las vacunas a quienes ahora tienen que completar su esquema y cumplieron los 5 meses de refuerzo, y a partir de ahí ya avanzar en una cadena como cuando logramos arrancar, ya en enero, febrero y marzo tenemos un número muy importante de personas para que reciban el refuerzo. Y en relación al turismo, es un poco lo que venimos trabajando con Matías Lamens, con todas las cámaras de turismo, con el sector privado y con este rol que hablábamos de la sociedad, de optimizar los cuidados, de vacunarnos, de digamos, ese pase sanitario que va a hacer que las actividades que definan las jurisdicciones sean de menor riesgo, que puedan digamos, realizarlo personas vacunadas y que en función de eso pueda disminuir el riesgo, va a ser muy, muy relevante, y el trabajo permanente con turismo para hacer actividades al aire libre y trabajar fuertemente en todas las medidas de cuidado. Bueno, muchas gracias, feliz año.